días, bienvenidos, bienvenidas a la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy tenemos una nueva jornada, en este caso sobre beneficios de una cultura saludable en la empresa, y conmigo está Eva González, responsable de Osatoki Salud, que va a ser la persona encargada de impartir este seminario. Queremos darles la bienvenida y queremos comentar que tras la exposición de Eva tendremos un turno para preguntas, para resolver consultas que hayan ido surgiendo durante la ponencia. Entonces, en ese sentido, les pedimos que utilicen el apartado preguntas y respuestas, que utilicen ese botón para ir trasladándonos las dudas que les surjan, que quieran resolver. Es mejor gestionarlo desde ahí. Y nada, sin más, pues darte las gracias, Eva, por acompañarnos, darte la bienvenida a la cámara y adelante. A ti, Erika, buenos días. Bueno, quería saludar a todas las personas que van a ver esta conferencia. Bueno, quería presentarme también. Yo soy Eva González, soy bióloga de formación, directora y fundadora de Osatoki Salud, y a través de la empresa, en la sección Empresa Saludable, los objetivos que tengo son pues, mejorar la calidad de vida de las personas por un lado y mejorar también la productividad de las organizaciones por otro. Son objetivos totalmente compatibles porque están totalmente relacionados, son como vasos intercomunicantes, ¿no? Cuando la salud de las personas es buena, las personas pueden dar lo mejor de sí en las organizaciones. Hoy quería hablar de los beneficios de integrar una cultura saludable en la organización, y antes de hablar de cifras, porque sí que me gustaría más adelante comentar esos costes, esas cifras, de no hacerlo, es decir, justo de lo contrario, sí que he pensado que se puede hacer de una forma más amena con ejemplos, ¿no? Entonces, quería que pudierais ver a través de ejemplos cómo otras empresas, cómo otras organizaciones llevan a cabo o han implantado esa cultura organizativa saludable. Con ese fin quiero compartir un vídeo. El vídeo en realidad tiene una duración de 11 minutos, pero no vamos a ver los 11 minutos. Si queréis más tarde, compartiremos el enlace al vídeo completo en su versión original en inglés, pero ahora vamos a ver un extracto de ese vídeo, los 5 primeros minutos en los que veremos el caso de una empresa. Next Jump es una empresa de e-commerce, y luego sí que me gustaría comentar o subrayar alguna de las cosas que se comentan en esa, que comentan las personas que trabajan en esa organización. Así que bueno, sin más, voy a compartir la pantalla para poder compartir este vídeo. Está subtitulado al castellano, veréis que el audio es en inglés y luego continuamos. Hi, I'm Ron Getzel, Senior Scientist at the Institute for Health and Productivity Studies at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. As the principal investigator of the Promoting Healthy Workplaces project, supported by the Robert Wood Johnson Foundation, I'd like to introduce you to 3 companies that have created a culture of health at their workplaces. These companies, along with 6 others we visited as part of this initiative, have built remarkable programs that promote workers' health and well-being. The stories you'll hear from company executives, program implementers, and line workers are more than just stories. They're backed by results, hard data demonstrating that the health promotion programs in place for many years are not just good for workers, they're also good for business. These are stories with substance. First, we'll hear from executives and employees at NextJump, a successful small e-commerce company headquartered in New York City. NextJump's business philosophy is proof that being small can be an asset when building a wellness program and changing corporate culture while at the same time achieving amazing business results.
Health and wellness is, one of our foundational principles. We believe that in order to do your best work, you have to first take care of yourself. And so that's really what originated our fitness and nutrition programs. So I think people come here knowing that they will be taken care of. They will have great energy both in and out of work. We, as a wellness team, try to help you manage your energy, manage your ability through fitness, through nutrition, through different kind of psychological and emotional coaching programs. We want you to be the best you can be. They do encourage those breaks so that you can go back and actually do a better job. And because the gym is here in the workplace, because the healthy snacks, we're surrounded by them, it becomes easier to disengage in that way and take that 20-minute break and come back to work and be able to get your work done more efficiently. Basically, it's like it's a process and not the outcome which matters. So it's not just working out like traditional strength training, but having different classes like boxing or even dance classes or ping pong. We encourage people to work out twice a week for 20 minutes. If we had some unattainable goal like 3 or 5 days a week for an hour, we don't think that people would be as inclined to participate. People ask us all the time the ROI question. Do you know if it works? It absolutely works. Our sales growth for 5 years averaged 30% year over year, which is a good number, but it's so consistent for 5 years. For the last 2, now going in 3 years, it jumped to 120%, fourfold growth rate. The only variable we moved was continuing to invest in our people. The company's been thriving and growing at a fast pace, and the more that we take care of our family and invest in employee growth through health, nutrition, and also emotionally and mentally, the company does better. The way we look at it is, why wouldn't you invest in your employees? Your people, if you take care of them, are going to take care of your business. I don't believe there are very few CEOs left on this planet who don't believe that is the right thing to do. However, they don't have the courage, the proof, to actually go do it. I think what is more revolutionary is the fact that we have more than one person who believes it, and we are doing it. It's a great example Nextgem has set up, and it'll be amazing to see other companies adopting. Other companies thinking about implementing programs, I would really encourage them to make it easy to put that health and wellness at people's fingertips. I think a lot of people don't start because they're trying to get this perfect plan. A lot of people will come in and say, yeah, well, we can't build a fitness center, but we didn't either. But if you find it important, you'll find a way to start. Start reasonable and grow from there. Don't try and go from 0 to 100 miles an hour. Human beings take time to change. Most leaders give up before they actually see the change. The benefits have been huge. So not only are people healthier and happier and more productive, but it's a great way for people to bond and to become closer in different ways. What we'll do even 20 years from now will be very different than what we do today. But the one thing that has been consistent has been the culture we built. Next, we'll travel across. Bueno, volviendo entonces a lo que hemos visto, yo creo que es un buen ejemplo la empresa Nest Young para empezar a hablar de una cultura organizativa saludable. Hemos visto muchas pequeñas cosas que me gustaría subrayar. Para empezar, la persona que presenta, el investigador senior, Ron Getzel, trabaja en una institución que se dedica a la salud y la productividad. Desde hace ya varios años, décadas, son conceptos que están completamente ligados y hay múltiples estudios a los que nos podemos ir para ofrecer datos en los que se verifica y se constata que trabajar y promover la salud en el espacio de trabajo está relacionado o tiene un impacto directo en la productividad de esa empresa. Entonces, simplemente quería destacar esa institución para la que trabaja, ¿no? Otra cosa interesante de este vídeo es que cuando hablamos de una cultura organizativa saludable, estamos pensando en la mayor parte de los casos que solo las empresas grandes, cuando hablamos grandes, hablamos igual de más de 500 trabajadores, son las que se pueden permitir hacer este tipo de transición o implantar este tipo de modelo de cultura organizativa. Pero Nextjump es una empresa de 129 trabajadores. O sea, no es una empresa pequeña, pero tampoco es una empresa multinacional, ¿no? Como voy a comentar
la siguiente que aparecía en el vídeo, de la que quiero destacar ciertas cosas. Entonces, esto es importante para explicarles a las personas que están en estos momentos dirigiendo empresas de quizás más de 50 trabajadores, pero menos de 500, que es algo que también se puede hacer, incluso en las más pequeñas, ¿no? Otro tema muy importante que quiero subrayar es cuando dicen en el vídeo que no tienen objetivos inalcanzables. ¿Y qué importante es esto? Si estáis pensando en este momento en implantar una cultura organizativa saludable en la empresa, en dar este paso, no es aconsejable empezar con metas grandiosas que no podamos alcanzar, porque entonces en el camino nos frustraremos. Y voy a poner un ejemplo de lo más tonto, en el que creo que casi todo el mundo se puede sentir reflejado, ¿no? La maravillosa operación bikini de verano. Empezamos a pensar en mayo, bueno, pues ahora voy a bajar, voy a hacer una dieta fantástica y maravillosa y voy a bajar no sé cuántos kilos en un mes. Y entonces muchísima gente no consigue ese objetivo porque se ha puesto una meta demasiado complicada en un tiempo demasiado breve. Sería mucho más inteligente hacer un pequeño cambio en el hábito de alimentación desde enero para conseguir ese objetivo en junio. Esto, si lo extrapolamos, este ejemplo, en una empresa sería lo mismo. Ellos están hablando de que están recomendando a su personal hacer 20 minutos de ejercicio 2 días por semana. Es algo realmente alcanzable. O sea, ¿quién no tiene tiempo 20 minutos 2 días por semana en hacerlo? Y lo que están haciendo es motivar al personal para que cambien ese hábito en el caso de que no tengan la costumbre de hacer ejercicio, porque no todo el personal en nuestras organizaciones tiene por qué tener la costumbre de hacer ejercicio, pero sabemos que el ejercicio es bueno para su salud. Y como sabemos que eso es así, vamos a empezar con pequeños pasos. No les vamos a decir, venga, 1 hora, 5 días a la semana, ¿no? Por mucho que la OMS recomiende que el ejercicio en personas adultas tiene que ser de 300 minutos, etc. Vamos a empezar con pequeños pasos. Esto a mí me parece muy importante. Otra cosa que dicen es que para dar lo mejor de ti, lo dicen así textual, ¿no? Una de las personas entrevistadas en el vídeo, antes tienes que cuidarte. Esto es como parte de la filosofía. Y aquí podemos también pensar en el papel de las personas que están cuidando, por ejemplo, a menores o, por ejemplo, a familiares dependientes, ¿no? Qué importante es que la persona que cuida se cuide primero, porque si no, no puede, no tiene energía, no puede dar lo mejor de sí. Y esto en la empresa es exactamente lo mismo. Si queremos dar lo mejor de nosotros mismos en el trabajo, antes tenemos que cuidar de nosotros mismos. Se puede hacer porque tenemos esa mentalidad o porque estamos en una organización en la que se crea esa mentalidad. Otro tema muy importante del que hablan es de generar lazos, de que los lazos que se generan entre las personas que trabajan en esa organización son mucho más estrechos, ¿no? Y claro, esto se consigue, si habéis visto el tipo de actividades que realizan, están realizando actividades como danza, están bailando, que es una actividad muy lúdica en la que estás completamente cambiando el ambiente, ¿no? El clima laboral, por así decirlo. Están haciendo actividades como ping-pong, que es un juego. Y eso crea lazos emocionales también. Cuando hablamos de clima laboral y cuando hablamos, y luego hablaremos de mal clima laboral, ¿no? Que es uno de los problemas por los que las personas rotan en el trabajo. Y cuando tenemos este tipo de intervenciones en la empresa, esto hace que las personas se conecten a un nivel mucho más profundo, con lo cual es una manera de prevenir que en el futuro los conflictos escalen. No voy a decir evitarlos, porque el conflicto es inherente al ser humano, los conflictos van a emerger, pero una cosa es que el conflicto emerja y que precisamente por esos lazos que hemos creado con esa persona en otros momentos del trabajo, pero mucho más distendidos, se puedan prevenir y se pueda prevenir que escale el conflicto. Y otra cosa es que no se haga nada previamente, que simplemente tengamos a las personas trabajando en su puesto de trabajo, no se haga ningún tipo de intervención o jornadas. En otras empresas lo que hacen son jornadas o incentivos, etcétera, ¿no? Para crear esos ambientes, pero se puede hacer dentro de la dinámica de la organización día a día, que es mucho más efectivo. Y quería subrayar 2 últimas cosas. Una de ellas es
la salud y el bienestar están dentro de sus principios fundamentales. O sea, dentro de los principios y de los valores de la empresa está la salud y el bienestar. Esto es fundamental. ¿Cómo vamos a crear una cultura organizativa saludable si no tenemos como principio y como valor este hecho? Y dicen, en concreto el CEO de la compañía dice que seguramente en 20 años lo que produzca la empresa sea totalmente distinto, pero que lo que no van a cambiar en esos 20 años es la cultura de la organización, ¿de acuerdo? O sea, esto sí que es importante. Y claro, y ya para terminar me gustaría remarcar el beneficio. Estamos hablando de que comentan que el beneficio se ha cuatruplicado en los últimos años, en los últimos 2-3 años, que durante 5 años aumentó un 30%, pero que se ha cuatruplicado. Bueno, a mí esto me parece un dato muy interesante. También quería comentar, el resto del vídeo hablan de 2 ejemplos, pero de esos 2 ejemplos yo no voy a hablar, ¿no?, de los 2, pero sí de uno de ellos. Y es la empresa Johnson & Johnson. Bueno, yo no sé, para las personas que estéis familiarizadas con las personas que estéis familiarizadas con la cultura saludable, las formaciones, ¿no?, en cultura saludable, pero el caso es que Johnson & Johnson es una empresa que se fundó en el año 1886 y esta empresa, bueno, es la mayor multinacional de salud, ¿no?, del planeta. Contrata a 129.000 personas en 60 países diferentes. O sea, es un perfil de empresa muy distinto al perfil de empresa que acabamos de ver. Sin embargo, sí que quiero traerla a colación porque, claro, parece igual muy innovador hablar de cultura organizativa saludable, pero es que lo que yo quiero deciros es que esta empresa, Johnson & Johnson, en el año 1976 implantó el primer programa de bienestar para el personal empleado. Y estamos hablando de que esto fue antes de que yo naciera. O sea, quiero decir, tengo unos cuantos años. En concreto, nací en el 77, o sea, hace 45 años. Para mí es muy fácil hacer la cuenta. Hace 45 años, una empresa en Estados Unidos ya estaba implantando esta formación. Y lo hizo a manos, claro, cuando tenemos ideas, cuando tenemos acciones pioneras, detrás siempre hay personas pioneras, ¿no? Esto sucedió porque el CEO de esa empresa en aquella época, James Burke, trabajó para Johnson & Johnson 40 años, 4 décadas nada menos, y fue director, o sea, fue el CEO de la empresa durante más de 10. Pues bien, esta persona fue la que ideó el programa que él llamó Life for Life, Vida para Vivir. Él lo llamó así, su primer programa, y fue el que tuvo la idea de que, bueno, somos una empresa que se dedica al tema médico, tenemos que cuidar a nuestro personal, vamos a hacer un programa de salud y bienestar para el personal empleado. Es algo que siguen haciendo hoy en día con otro tipo de programas. Pero de aquella época quedan 2 acciones que él puso en marcha y que se siguen haciendo hoy en día. O sea, quiero decir, son acciones que tienen más de 40 años de existencia en la empresa, pero que se siguen haciendo. Una de ellas es, lo llaman el Credo Challenge, que es una reunión cada cierto tiempo para hablar de los valores y de la filosofía de la empresa. Y esto es importante porque habrá valores sustanciales de la empresa que no cambien, pero hay personas que se incorporan de nuevo a la empresa y entonces es una manera de que todo el personal de la empresa conozca cuáles son esos valores. Esto por un lado. Pero por otro lado, a medida que la empresa crece, que se incorporan nuevas personas, igual hay valores que hay que revisar. Y esto me lleva a mí a pensar a que el año pasado, en el año 2021, yo asistí a una conferencia, era como una jornada, ¿no? Un evento organizado en Barcelona, para mujeres directivas y empresarias relacionadas con la salud. Habló una persona encargada del Ayuntamiento de Barcelona, en concreto María Rodríguez, representando a Sara Berbel, gerente municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Y lo que comentó me pareció muy interesante y quería traerlo aquí. Comentaron que durante un año estuvieron trabajando con todo el personal del ayuntamiento los valores y los principios de la institución.
Esto es fundamental. Cuando hablamos de, por ejemplo, Johnson & Johnson hace estos meetings, estas reuniones sobre filosofía y valores de la empresa y lo sigue haciendo después de 40 años y imaginémonos que estamos en una empresa en la que no se han definido muy bien cuáles son esos valores o cuál es esa filosofía, cómo se puede hacer o cómo no se puede hacer. Esto lleva su tiempo, pero esto es fundamental para crear una cultura organizativa saludable, tener en cuenta la opinión del personal. Y en el Ayuntamiento de Barcelona es lo que hicieron. Hicieron distintos equipos de trabajo, pero sentaron al final a todas las personas que trabajaban en el ayuntamiento, escucharon todas las voces y con todas las personas participando se decidieron los valores de la institución. Y esto para mí es el primer paso a una cultura saludable, tener los valores y los principios claros de la empresa. Y otra de las acciones que se sigue llevando a cabo en Johnson & Johnson es una encuesta que es una encuesta al personal empleado sobre si las expectativas que tenían cuando entraron en la empresa se han cumplido o no se han cumplido. De alguna manera es tener el feedback del personal empleado sobre, bueno, has entrado aquí con unas ideas o generadas porque te las hemos comunicado o si no, tus propias expectativas, qué expectativas tenías, se han cumplido o no. Y esto también refuerza la conexión o refuerza el compromiso de la persona con la empresa y me parecía interesante. Ahora voy a compartir la pantalla porque me gustaría pasar a la presentación para ver el resto de los temas. Y quería hablaros, bueno, aquí he puesto un poco el temario, ya hemos visto, ¿no?, los ejemplos, y quería hablaros ahora de los pasos a seguir para poder construir una cultura organizativa saludable. Bien, acabo de hablar justo de tener definidos y comunicar los valores y la filosofía empresarial como el primer paso, ¿de acuerdo? O sea, esto para mí es el pilar, pero es el pilar no solo para las organizaciones, sería el pilar también para las personas. Si no sabemos cuáles son nuestros principios, si no sabemos cuáles son nuestros valores, difícilmente vamos a poder tomar decisiones acertadas, ¿no? Tomamos mejores decisiones cuando sabemos por dónde nos movemos. Es como si llevásemos una guía, una orientación o un faro. Esto es exactamente lo mismo y en la organización funciona exactamente igual. Es tener esa guía, es tener ese faro. Luego, en segundo lugar, claro, si queremos instaurar una cultura organizativa saludable, tenemos que tener como principio fundamental la salud y el bienestar, que es lo que nos han comentado en el caso de la empresa NextJump, ¿no? También es importante y no se suele tener en cuenta cuando se hace un proceso de selección para buscar al candidato o a la candidata no ideal para el puesto, se suele valorar única y exclusivamente su capacidad técnica, a ver si tiene las competencias técnicas para ese puesto concreto. Y no se trata de pensar si los valores de esa persona están alineados con los valores de la empresa. Pero como vamos a ver más adelante, esto es fundamental, porque hay muchos motivos de baja de personal, porque hay divergencias entre estos motivos. Entonces, una manera de prevenir la rotación de personal sería trabajar los procesos de selección y en los procesos de selección tener en cuenta este punto. Habría que tener también en cuenta otro tipo de capacidades y competencias, pero las capacidades y las competencias se pueden formar. Sin embargo, los valores es muy difícil de cambiarlos, con lo cual para mí esto es básico. Otro punto importante es poder ofrecer trabajos flexibles en horarios de entrada, salida, en estos momentos también de pandemia, híbridos de teletrabajo siempre que se pueda compaginar, ¿no? Porque también es otro de los motivos por los que las personas dejan un trabajo, ¿no? Porque no tienen un trabajo lo suficientemente flexible, y lo cual supondría un coste. Interesante también para crear una cultura organizativa es crear espacios de desconexión en el trabajo. Como hemos visto en NextJump, esos espacios para jugar al ping-pong, realmente no se necesita mucho espacio, se necesita una sala, pero cuando ya hay un espacio que se habilita en la empresa para
crear ese otro clima, ¿no? Y sobre todo cuando se están haciendo trabajos, por ejemplo, creativos, muchas veces para impulsar la creatividad necesitamos esa desconexión mental, hacer otras cosas, y simplemente el hecho de hacer otras cosas hace que se vuelva al trabajo con una mayor capacidad de concentración. Y esto es muy interesante. Promulgar con el ejemplo y motivar al personal. Este es uno de los retos. Cuando lleguemos al final y hable de los retos, hablaré de esto. Promulgar con el ejemplo es un reto porque, claro, si desde la cúpula de la organización, desde el equipo directivo de la organización, no se tiene la visión de que esto es una prioridad y no se incorpora a nivel personal, entonces es más complicado que llegue a todas las esferas en la organización. Esto es un poco como cuando, por poner también un ejemplo, como cuando estamos en familia y le preguntas, ¿no?, a un niño si le gusta el brócoli, ¿no? Tú preguntas a un niño, ¿te gusta el brócoli? Y el niño te puede decir que sí o no. Y cuando indagas un poco en por qué te ha dicho que sí o no, la mayor parte de los casos que te ha dicho que no es porque en casa las verduras no se comen, o las verduras no gustan, o es algo que no se suele comer. Y cuando te ha dicho que sí es porque lo ha visto en casa. Aprendemos con el ejemplo y aprendemos toda la vida con el ejemplo, no dejamos de aprender. Entonces, si queremos crear una cultura organizativa saludable, las personas que tienen cargos de dirección tienen que promulgar con el ejemplo. Primero tienen que creérselo y después tienen que promulgar con el ejemplo. Es la forma más efectiva para llegar a todas las partes de la organización. Y motivar al personal. Motivar ya es otro punto en el que podríamos extendernos de cómo se motiva al personal. Facilitar copagos a instalaciones deportivas. Imaginémonos que realmente, pues bueno, es que no tenemos espacio suficiente, pero es que en la ciudad hay unas instalaciones deportivas increíbles. Es muy interesante fomentar el ejercicio a través, en este caso, de un copago. Hacer una formación continua al personal en competencias y habilidades transversales. Por ejemplo, en el vídeo se hablaba, ¿no?, de coaching emocional, de salud mental, de salud nutricional. Bueno, todas esas cosas es, por ejemplo, algo desde lo que yo trabajo en Osatoki Salud. Formar al personal, dar esas competencias para que se impulse esa cultura organizativa saludable. Otra medida, ¿no?, para integrar esa cultura es cuidar el catering, los snacks de la empresa, hacerlos saludables para dar energía. Y en este sentido, para dar energía, antes justo hablando de Johnson & Johnson, no os he comentado, pero es muy interesante lo que hacen hoy en día, porque os he hablado de los programas que tenían en los años 70, pero hoy en día tienen un programa muy interesante que justo se titula así, Energía y Desempeño, que son 2 jornadas, son 2 días en los que se les da, se habla de salud nutricional, se habla de actividades para fomentar la energía, además de otras cosas, ¿no? O sea, esto sería muy interesante. Y luego también importante es dar autonomía a la persona, es decir, podemos crear organizaciones muy verticales donde son las personas las que están en la cúspide, las que están en los mandos de dirección, las que dan, por así decirlo, tienen un liderazgo autoritario, pero hay una diferencia entre el liderazgo autoritario y el liderazgo basado en la autoridad. Son 2 cosas muy distintas, parecen lo mismo, pero no es lo mismo. El liderazgo basado en la autoridad es porque una persona tiene una trayectoria profesional reconocida, porque sabe de lo que habla, porque sabe reconocer los problemas y entonces cuando esa persona escucha lo que está sucediendo a su alrededor, pregunta, es curiosa y considera que el resto de las personas está a su mismo nivel, o sea, serían como organizaciones más horizontales. Y aquí podemos mirar a los países escandinavos o a los países del norte de Europa, organizaciones más horizontales donde todo el mundo cuenta. Cuando una persona se siente que cuenta, se siente que es importante. Y cuando se siente que es importante, volvemos otra vez a la idea de que está más comprometida
emocionalmente con la empresa. Esto es lo que en inglés se llama engagement, ¿no? El engagement va mucho más allá del compromiso, es un compromiso emocional y eso se consigue cuando se le da autonomía a la persona. ¿Y cuándo se le da autonomía a la persona? Cuando se la trata de igual a igual y se la escucha y se la tiene en cuenta y se hacen esos cuestionarios y esos feedbacks y esas reuniones para saber lo que opina el personal. Y esto es muy importante en una cultura saludable. Esa sería la autoridad, el liderazgo basado en la autoridad y luego tenemos el liderazgo basado en el autoritarismo, que es diferente porque es una estructura mucho más vertical en la que se da una serie de órdenes y en la que se dice lo que se tiene que hacer y se está perdiendo muchísimo conocimiento del personal que está trabajando en la organización. Luego también el respeto a la diversidad es importante porque cuando no hay un respeto a la diversidad y cuando en la cultura de la organización no existe ese compromiso, se van a dar problemas de acoso laboral, que es también un coste para la empresa, coste emocional para el personal empleado y un coste para la empresa. Luego comunicación horizontal, que lo acabo de comentar, y las encuestas personales. Estos serían los pasos para crear una cultura organizativa saludable. Y como decían en el vídeo, no se trata de repente querer hacerlo todo a la vez, porque estos cambios se pueden ir haciendo de forma paulatina, de forma gradual, que es la mejor forma para llegar a obtener un éxito, porque al fin y al cabo, o para llegar a que se implante, el éxito es que se implante, el éxito es que se cambie esa cultura, ¿no? Lo que importa es que a largo plazo eso se consiga y sobre todo porque el retorno de la inversión no es algo inmediato. El retorno de la inversión en las culturas organizativas saludables se ve a medio plazo, ¿no? Muchas veces pensamos en el corto plazo y los objetivos que nos proponemos siempre están relacionados con el corto plazo, pero hay inversiones que hay que hacer en el largo plazo para poder ser más competitivos, para poder atraer talento y para poder mejorar simplemente el beneficio de la empresa. Y ahora, de hecho, me gustaría hablar del tema de los costes, porque los costes de la empresa bueno, antes de los costes, sí que os voy a comentar esto de aquí, las consecuencias de invertir en personal. Claro, estábamos diciendo en la empresa de Nexiam que lo que hacen, lo que es invariable es que invierten en personal, ¿no? O sea, comentaba el CEO, bueno, pues es que en los últimos años lo único que no hemos modificado, o sea, lo único que seguimos haciendo es que invertimos en personal. ¿Qué ocurre cuando se invierte en personal? Bueno, pues por un lado, aumenta la productividad y por otro lado se reducen los costes. O sea, esto está evidentemente también muy relacionado, ¿no? ¿Cómo se aumenta la productividad? Porque se mejora la salud de la persona y el clima laboral, se mejora la motivación de las personas que trabajan en esa empresa, disminuye el presentismo. El presentismo es cuando una persona está presente en el puesto de trabajo pero está ausente mentalmente, y mejora el compromiso con la organización. Y en el lado de por qué se reducen costes o de qué se reducen costes tenemos que se reducen los gastos en rotación de personal y los gastos de rotación están relacionados con el reclutamiento y el onboarding. Se reducen los gastos en absentismo, se reducen los gastos en presentismo y se reducen los gastos en gestión de conflictos. Bueno, los gastos relacionados con la rotación del personal son variables, pero estamos hablando de que las cifras en España indican que la rotación de personal en las empresas es del 21%, es decir, es un porcentaje realmente a tener en cuenta. El 21% es un porcentaje bastante elevado y hay comunidades autónomas en las que se eleva hasta el 30%, por ejemplo, en el caso de Aragón. Hay distintos motivos por los que las personas cambian de puesto. El motivo principal es porque reciben una mejor oferta laboral. En este caso podríamos pensar, bueno, tener una cultura organizativa saludable no puede hacer nada, no lo compensa. Evidentemente, si estamos hablando de una persona que gana 1.000 euros y que difícilmente llega a fin de mes y recibe una oferta de 1.500, da igual los extras que le pongas a esa persona en salud. Hay algo que se llama supervivencia y si vamos a la escala, ¿no?, a la pirámide de Maslow, las necesidades básicas tienen que estar cubiertas. En este caso, evidentemente, va a coger el otro trabajo porque la oferta laboral es mucho mejor.
Pero en otros casos en los que la oferta laboral quizás no sea tan llamativa, puede suceder dos cosas: que la persona tenga un talento tan desbordante que la empresa quiera pagar esa contraoferta, o puede suceder que la empresa para la que trabaja la persona le ofrezca esos extras de, oye, yo aquí tengo un buen clima laboral, la empresa me está cuidando, tengo flexibilidad. Igual ese extra que me están ofreciendo en otra empresa no me interesa, porque valoramos no solo lo cuantitativo, sino que también valoramos lo cualitativo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, aunque el porcentaje es cierto que la primera causa de rotación siempre es por una mejor oferta laboral. En el segundo caso, tenemos que es porque no se puede seguir creciendo. Bueno, y aquí esto me hace pensar. El año pasado, en el foro de Empresa Saludable, que se organizó en el Guggenheim, bueno, llevado a cabo por el correo, en el que participé, hablando con una de las personas que tenía una empresa, comentaba, bueno, yo el personal que contrato es un personal de altas competencias, un personal con una educación superior, pues, de doctorado, postdoctorado, ¿no? Por el tipo de trabajo de ingeniería que se hacía. Entonces, claro, lo que sucede o lo que me puede ocurrir a mí es que el personal llega a mi empresa después de esa carrera académica y al final todo ese conocimiento que tienen se va a traducir en que va a ser un trabajo rutinario. No sé si se ha dejado de compartir la pantalla. Sí, la he interrumpido yo, Eva, para que se te viese mejor. Ah, de acuerdo, vale. Como seguíamos en la diapositiva de pasos. Vale. Ah, de acuerdo. ¿No había pasado la diapositiva? No. Entonces luego la vuelves a... Vale, de acuerdo, sí, porque sí que la había pasado. Bien, luego lo volvemos a sí. Fallos tecnológicos, cómo no, en la área de la tecnología. Bien, entonces comentaba que, claro, estaba diciendo, el problema que podemos tener en mi empresa en concreto es que llegan con una alta motivación, queriendo hacer un trabajo muy tecnológico, pero luego resulta que el trabajo es muy rutinario. O sea, hay que tener esas capacidades, pero el trabajo es muy rutinario. Entonces tienen el peligro o la amenaza de que el personal quiera rotar, quiera cambiar de empresa para sentirse como más reconocido, ¿no? Cuando integramos una cultura saludable y tenemos esto en cuenta, se puede abordar y se puede prevenir esta rotación de personal. Y en este caso, ¿cómo lo hacía? Lo hacía con reuniones semanales en las que escuchaba las frustraciones que tenía el personal. Bueno, es que yo he estudiado tanto y al final estoy haciendo esto, y les hacía ver que es que lo que hacían era muy importante. O sea, el producto final tenía un gran impacto en la sociedad. Entonces, que ese trabajo era fundamental. Y el hecho de escucharles y el hecho de apoyarles y el hecho de explicarles eso hacía que las personas se quedasen en la empresa. O sea, cuando tenemos un problema de rotación de personal porque queremos seguir creciendo, ha podido suceder dos cosas. Uno, que en el proceso de selección no se haya explicado bien cuál es la prospección del futuro empleo, o sea, en esta empresa, en este tipo de trabajo, tu carrera profesional puede llegar hasta aquí. Es mejor hablarlo desde el principio, es mejor comunicarlo desde el principio para saber que la persona está de acuerdo. Igual, evidentemente, la vida evoluciona, las personas cambian, etcétera. Eso es inevitable. Pero si eso se hace en el proceso de selección, nos evitamos ya una parte de ese porcentaje. Pero después también, a lo largo del tiempo que estamos con ese equipo, con ese personal humano, también podemos motivar al personal para que no se vayan por eso. Voy a intentar, Erika, volver a compartir, a ver si ahora lo conseguimos. No. Vale, simplemente estoy comprobando a ver si lo tengo, que sí. Y vale, aquí. Me comentas a ver si se ve. Ahora se verá en pequeñito, pero ¿se ve ahora? Sí, motivos de rotación de personal. Perfecto, ahí estaba. Si vuelve a pasar, hacemos lo mismo. Espero que no, pero bueno. Muy bien.
Entonces aquí veis los porcentajes de los que estaba hablando. Mejor oferta laboral del 38%, no se puede seguir creciendo el 25%. Vale, otro porcentaje por los que se rota es la divergencia con los objetivos y la estrategia de la empresa. Y esto está relacionado con esos valores, ¿no? Los valores y los principios fundamentales que tiene la filosofía de la empresa y los valores que tiene la persona. Eso también es algo que hay que aclarar en ese proceso de selección o que se debiera tener en cuenta. Más que aclarar, es algo que las personas en el Departamento de Recursos Humanos, esto no hay por qué decirlo, pero es algo que se puede ver y que se puede de alguna manera preguntar para saber qué tipo de personas se está contratando, ¿no? En el 7% de los casos es el mal clima laboral y evidentemente esto está directamente relacionado con si tenemos una cultura organizativa saludable o no. Si la tenemos, intentaremos, se podrá evitar mucho mejor los problemas o la rotación por el mal clima laboral. Mal proceso de selección. Aquí me hace gracia porque lo ponen como aparte y sin embargo yo diría que la divergencia de los objetivos y que no se puede seguir creciendo, una parte de estos porcentajes están relacionados con un mal proceso de selección o por lo menos con que no se han tenido en cuenta temas importantes. Y otra es porque se busca una mejor conciliación, es decir, porque ha habido una poca flexibilidad horaria en el trabajo. Y la cifra de una sociedad de inversión de la corporación Mellon Financial nos dice que la pérdida de productividad por la curva de aprendizaje, es decir, las personas que rotan, tenemos que contratar nuevas personas, ahora vamos a ver cuál es el gasto de esto, pero que la pérdida de productividad en las empresas solo por la curva de aprendizaje de las personas recién reclutadas supone entre el 1 y el 2,5% de los ingresos totales de la empresa. Multipliquemos esto por las personas que tenemos que incorporar cada año porque hay personas que dejan el trabajo voluntariamente. Entonces, es un porcentaje que podéis sacar en vuestras empresas para saber cuánto os está costando. De hecho, aquí me he hecho una tabla para que podáis tener también el coste de la rotación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando una persona se marcha voluntariamente? Bueno, primero, ¿cuál es la productividad de ese puesto de trabajo? Tenemos esa cifra, si no debemos calcularla. ¿Cuál es la productividad del puesto de trabajo para la empresa? Y ahora, cogemos de media, las estadísticas nos dicen que se tarda 42 días en contratar a una nueva persona. Claro, cada empresa es un mundo. Aquí las empresas podrán hacer sus propias estadísticas, ¿no? Yo os tengo que hablar del dato estadístico medio para todas las empresas. Entonces, lo que habría que hacer sería coger la productividad del puesto, dividirla en 12 meses y multiplicarla por 1,4, que es el mes más los 12 días, ¿no? Para saber cuánto nos está costando, cuál es el gasto por tener esos 42 días el puesto inactivo. Otro gasto que tenemos es el outsourcing, que es para reclutar tenemos que contratar un servicio externo y si no contratamos un servicio de selección, generalmente se contrata un servicio de selección externo porque el Departamento de Recursos Humanos ya tiene suficiente trabajo dentro de la empresa con lo que tiene que hacer, ¿no? Y de media este gasto supone 3.000 euros. Entonces vamos sumando, ¿no? Que cada empresa saque su cálculo, haga su cifra. El onboarding, que es la formación cuando se entra dentro de la empresa, el gasto medio para una empresa grande es de 900 euros por cada persona nueva en un puesto de trabajo y para una empresa pequeña es mayor, son 1.300 euros. Entonces vamos sumando y la curva de aprendizaje o meses improductivos varía, el coste varía en función de la tipología de trabajo y puede variar entre 2 o 7 mensualidades, porque no es lo mismo ponerse al día en un puesto administrativo, que serían más o menos 2 meses lo que necesita la persona para poder ser productiva en ese puesto, que un puesto directivo en el que se necesitan 7 meses de media para poder ser productivo en ese puesto. Entonces, ahí podéis hacer el cálculo de cuánto os cuesta por cada puesto, en función del puesto, de cuánto os cuesta la rotación de personal. Y ahora podéis mirar la rotación de personal que tenéis en la empresa y hacer ese cálculo.
evidentemente, esto es un cálculo indirecto. Yo estoy hablando de costes de no integrar una cultura saludable en la empresa, porque cuando la integramos, los porcentajes de rotación disminuyen. Ahora nos vamos a otro punto que es interesante. Uno es el coste por rotación y otro es el coste por absentismo. Bueno, pues en España cada día 893.000 personas no acuden a su puesto de trabajo y el 28% lo hacen sin una baja médica. Este porcentaje, el absentismo, se ha incrementado en los últimos años. En el 2018 fue del 5%, en el 2019 fue del 5,4% y en el 2020 fue del 7,1%, llegando al 9% en el País Vasco, que aquí vemos. Bueno, está en pequeñito, pero bueno, vemos que está la primera comunidad autónoma de absentismo es el País Vasco y después Castilla y León y después Aragón. El absentismo, bueno, tiene distintas causas. Aquí, por ejemplo, nos vamos a que en Estados Unidos y el Reino Unido el 50% de los días perdidos están relacionados con el estrés laboral. Del estrés podemos hablar largo y tendido, no es la conferencia de hoy, pero bueno, es una de las causas y quería que la supierais de absentismo. Bien, ¿cuáles son los costes del absentismo? Antes de las causas, ¿cuáles son los costes? Bueno, pues dependiendo, si es por contingencia común, tenemos que calcular que es el 60% del salario del día 4 al día 15. Si es por accidente laboral, el 75% del salario desde el primer día. Además, a esto hay que añadirle los complementos por el convenio. O sea, en función del convenio que tenga la empresa, tendrá que sumar estos suplementos, ¿no? Luego, también hay que añadir el coste del personal de sustitución. Si es una baja de larga duración, seguramente ese puesto será sustituido. Entonces, añadimos los de rotación y además por un tiempo limitado. Si no se sustituye a la persona, este coste no se suele tener en cuenta, pero si no se sustituye, esto supone una carga de mayor estrés para el personal que se queda en la empresa. Es muy difícil de medir esto, o sea, aquí es muy difícil de medir una cifra, pero hay que tener en cuenta que el personal que tiene que hacer el trabajo de la persona que no está va a suponer un reto, ¿no?, más añadido al reto diario del trabajo. Y hay un coste de descenso de la productividad. Aquí podríamos calcularlo multiplicando la productividad diaria del puesto por los días de absentismo. O sea, si sabemos cuál es la productividad del puesto, sabemos los días que la persona no ha estado en su puesto, podemos calcular ese coste. Y aquí quería enseñaros los motivos por los que en España no se acude a trabajar, ¿vale? En primer lugar, contingencia común. Enfermedades. Está aquí en esta tabla, Adecco lo ha dividido en trabajadores mayores de 55 y todos los trabajadores. Me voy a referir a todos los trabajadores, menos en un apartado que creo que es interesante hacer la comparativa. Entonces, bueno, en el 22% de los casos es un accidente, es por contingencia común, o sea, accidente no laboral. En el segundo caso, tenemos que son problemas médicos, pero que no requieren una baja, ¿de acuerdo? También está relacionado con temas médicos, evidentemente. Y ya si nos vamos a la tercera, la cuarta y la quinta causa, que aquí lo vemos, 15,8, 15,8 y 15,8, nos vamos al estrés, nos vamos al accidente laboral y nos vamos a problemas en el ámbito familiar. Quiero concretar que los accidentes laborales son más frecuentes cuando hay una situación de estrés. Por lo tanto, este porcentaje de aquí está muy ligado al porcentaje de arriba. No siempre, pero hay una correlación. Cuando las personas están estresadas, tienen más accidentes en la conducción y tienen más accidentes en el puesto de trabajo. Y sí que quería hacer aquí esta diferenciación entre el estrés de las personas de más de 55 años y del resto de trabajadores. Y veis cómo hay una diferencia de casi 10 puntos porcentuales.
No os voy a preguntar ahora, pero evidentemente estaréis todos pensando y sabréis todos por qué. Aquí está el tema de la conciliación. Cuando las familias están conciliando la vida familiar con menores a cargo, hay un mayor estrés. Entonces, esto es normal que a partir de los 55 años disminuya. Entonces, quería contemplar este dato. Y luego en el número 7 está el acoso laboral, situación de moving o similares, acoso laboral. Y luego también tenemos mal clima laboral en el puesto 8. De todos estos casos de baja laboral, cuando implantamos una cultura organizativa saludable podemos prevenir. Las enfermedades comunes se reducen porque estamos atendiendo a la persona está haciendo más ejercicio, la persona está comiendo mejor, las enfermedades comunes se reducen. Los accidentes, evidentemente, no. Si te caes, si te haces un esguince, etcétera. Pero podemos reducir los accidentes no laborales. Reducimos el estrés. Si reducimos el estrés, reducimos los accidentes laborales. También reducimos el mal ambiente en los equipos y reducimos también las situaciones de acoso. Es decir, de los 11 puntos que aparecen en esta tabla, estamos incidiendo en 6 de manera casi directa. Por lo tanto, hay una relación, ¿no? Es el coste de no hacer nada lo tenemos aquí y el coste de hacerlo es prevenir este gasto. Bien, ¿qué es lo que sucede en este caso, ¿no? Con el presentismo? Hemos hablado de la rotación, hemos hablado del absentismo y vamos a hablar ahora del presentismo, algo mucho, mucho más difícil de medir. Vale, ¿cuáles son los tipos de presentismo que existen? Bueno, cuando la persona está bien, pero la pausa del café, que es de 20 minutos, la coge de media hora, de 40 minutos por defecto todos los días. Eso está en el trabajo, pero no está en el trabajo cierto tiempo y multiplícalo, ¿no? A lo largo del año. Eso sería cuando la persona está bien. Pausas más largas para el café, muchas pausas para fumar, por ejemplo, o pausas para mirar las redes sociales. Ahora, yo no quiero centrarme en este tipo de presentismo, sino el de cuando la persona no está bien. Cuando la persona no está bien, tenemos un problema si la persona va a trabajar. ¿Y por qué puede ir una persona a trabajar cuando no está bien? Pues bueno, por varias motivaciones. Una, porque tiene miedo a perder el puesto, entonces va no encontrándose bien, pero va al puesto. Otra es porque son personas que tienen contratos eventuales que seguramente también tengan miedo o quieran ascender o quieran que se les haga fijas, ¿no? Por distintos motivos, van al puesto de trabajo. Otra es la presión por el salario, porque no es lo mismo, no se cobra lo mismo estando de baja que estando trabajando, o por sentimientos de culpabilidad. Hay personas que realmente no se sienten bien, aunque estén mal, el efecto psicológico de no ir al trabajo, ¿no? Es superior y prefieren ir, y luego también por desmotivación. ¿Qué es lo que ocurre si una persona va al trabajo pero realmente no debiera estar en el trabajo? O sea, impacta, ¿no? En la motivación y en la salud de la persona. O sea, cuando una persona está en el trabajo intentando trabajar pero no puede trabajar porque no se encuentra bien, esa persona se va a desmotivar, aparte de que su salud no va a mejorar. Entonces las empresas tienen que pensar que una empresa esté de baja es un coste, pero que una persona esté presente en el trabajo pero ausente también supone un coste y puede suponer un coste mayor porque puede suponer un coste los días que está presente y ausente y luego es probable incluso que pueda necesitar una baja. O sea, y si no necesita una baja vamos a ver el impacto que tiene que una persona no motivada esté en el puesto de trabajo. Vale. Lo que sucede también es que se disminuye el rendimiento de la persona en el puesto, pero no solo eso, disminuye el rendimiento de la persona en el equipo. Si nosotros tenemos una persona desmotivada en el trabajo que tiene que hacer un trabajo en equipo, el trabajo de equipo no va a ser igual. Se van a generar roces, se van a generar conflictos, se va a generar sabotajes. Aumenta el clima laboral, aumentan los conflictos y eso es algo que no queremos. Aumentan los accidentes laborales. La calidad del trabajo es peor, se empobrece y hay una escasa implicación con la empresa. A largo plazo esto realmente es un problema
Y se estima que el presentismo ha aumentado en España en un 40% en los últimos años. O sea, es un problema el presentismo que también se puede abordar teniendo una cultura saludable en la empresa. Cuando a las personas les decimos, bueno, o sea, si realmente necesitas cogerte una baja, muchas veces es como que queremos que la persona vuelva antes al trabajo, pero eso puede ser contraproducente. Y esto lo estoy escuchando yo en los casos de estrés. Estos serán personas que no saben cómo funciona el estrés, porque una persona que realmente está de baja por estrés, si se la atosiga para volver rápido al trabajo, seguramente no solo no lo haga bien, sino que pueda necesitar incluso otra baja más tarde. Los procesos de salud mental necesitan tiempo y recuperación. Entonces, es cierto que el presentismo en algunos casos también hay picaresca y hay que diferenciar, ¿no? Y hay que ver con qué tipo de persona nos estamos topando, pero en el caso de que realmente sea un problema de salud, es mejor que esa persona se coja una baja por un tiempo más corto, porque luego volverá más motivada al trabajo. Cuando tenemos una persona motivada en el trabajo, sucede lo siguiente: los beneficios de una plantilla altamente motivada. Los estudios indican que estos estudios se llevó a cabo por la compañía Gallup, que se incrementa la productividad en un 17%, que suben las ventas en un 20%, que se reduce el absentismo en un 41% y que aumenta la rentabilidad en un 21%. Como empresa, como organización, queremos que suceda esto, queremos motivar a la plantilla, queremos que la plantilla dé lo mejor de sí, pero para eso hay que saber cuidarla. Y en ese cuidado también es entender que hay momentos, por lo que sea, que la persona tiene que cogerse una baja. No es lo que queremos, pero a veces es inevitable. Es cierto que el gasto del presentismo es difícil de medir. Yo aquí me encantaría daros una cifra, pero no se puede dar una cifra. ¿Qué se puede hacer para controlar este gasto? En el caso en el que la persona está bien, que realmente es picaresca, por así decirlo, hay softwares de control para poder medir este tipo de presentismo, ¿de acuerdo? O sea, se podrían integrar softwares de control para saber pues, el tiempo efectivo que la persona está en el trabajo. En el segundo caso, en el caso en el que sea porque la persona tiene un problema, es bueno que la empresa detecte que esto es así. Y entonces, ¿qué es lo que debiera hacer la empresa? Habilitar encuestas de clima laboral periódicas y evaluaciones de desempeño. Este tipo de encuestas es como una especie de estado de situación. A ver qué tipo de clima laboral tengo en función del clima laboral, ¿no? Qué desempeño están realizando las personas en el trabajo, qué acciones tengo que llevar a cabo, y las evaluaciones de desempeño voy a comentarlas en la siguiente diapositiva. Y que sepáis que hay una relación inversa entre la duración de la jornada laboral media y la productividad del trabajo. En España tenemos como el hábito en algunas organizaciones de quedarnos a trabajar después de nuestro horario laboral, como haciendo mérito, pero eso realmente es contraproducente. A largo plazo, ningún dato estadístico apunta a que eso genera más productividad en la empresa. Es más, es todo lo contrario, la persona al final puede quemarse. Entonces, no tiene ningún sentido que desde el equipo directivo de la empresa se incentive a hacer horas extras de esta forma, porque la productividad de la persona no va a mejorar. Y sobre todo si estamos hablando de trabajos creativos, entonces mucho más complicado todavía. El 41% de las personas en activo en Europa ha sufrido presentismo a lo largo del año. Esta cifra también quiero subrayarla. Es muy importante, el 41% de las personas en activo en Europa ha sufrido presentismo. O sea, es otro dato a tener en cuenta. Vale, he hablado de que las formas de medir el presentismo cuando la persona está enferma, una de ellas es la evaluación del desempeño. ¿Y cómo se puede evaluar el desempeño? Bueno, primero, evidentemente por la productividad en el puesto, por la capacidad de innovar y la creatividad de la persona. Claro, si una persona está en el puesto de trabajo pero no tiene la cabeza en el puesto de trabajo, su capacidad de creatividad o innovar va a ser mucho más baja. Por la calidad del trabajo que hace, por la resolución de problemas,
por el conocimiento del puesto y por la cooperación con otros compañeros. Cuando no estamos bien, no queremos, surgen esos roces, esos conflictos, entonces la cooperación no se da de la misma manera. Y es la manera en la que podemos valorar el presentismo en nuestra empresa de forma quizás más indirecta. Y ya por último, hablando de costes y muy importantes, es el último, pero no es menos importante por ello, es el coste de los conflictos en las empresas. Y aquí quería apuntar a este primer dato. El 42% del tiempo que una persona pasa en su trabajo lo pierde resolviendo o gestionando conflictos. A mí este dato me parece irreal. Lo he cotejado, quiero decir que no os pongo este dato aquí simplemente para que quede bonito, o sea, es que es el dato. Estamos hablando de que, bueno, no llega a ser la mitad de la jornada del tiempo perdido, pero se acerca a un 42% que la persona que está en su puesto de trabajo está perdiendo. No está perdiendo, porque gestionar un conflicto realmente no es perderlo, pero en una cultura organizativa saludable el porcentaje de tiempo dedicado a un conflicto debiera ser mucho menor, debiera ser muchísimo menor. Entonces aquí habría que calcular el tiempo perdido, el coste en ese puesto de trabajo. Otro coste del conflicto es cuantificar el absentismo debido a los conflictos. Las personas que se cogen una baja porque hay un mal clima laboral y no quieren ir al trabajo o no están dispuestos o tienen un problema. El coste de oportunidad en la inversión en la resolución de un conflicto. Resolver un conflicto muchas veces conlleva un gasto y si hacemos un gasto en resolver el conflicto, no estamos invirtiendo ese dinero en otras secciones del negocio que nos pueden dar rentabilidad. Así que hay un coste de oportunidad. El coste de rotación de personal despedido o que se marcha porque hay un mal clima laboral o porque en un conflicto hemos tenido que echar a una determinada persona. Todos estos costes, los que acabo de mencionar ahora, suponen un 3% de los gastos de la organización si el conflicto se resuelve, pero si no se resuelve, suponen un 9% de los gastos. Es un porcentaje muy elevado, demasiado elevado, y implantando una cultura organizativa saludable podemos reducir estos porcentajes. Pero además hay porcentajes o hay costes que no se contemplan, como el impacto emocional, la desmotivación y el sabotaje. Y esto también sería un coste de oportunidad. Hemos visto cuando la plantilla está altamente motivada, cómo aumentan las ventas, cómo aumenta la productividad. Esos 4 factores que habíamos visto antes. Vamos a volver para atrás para verlos aquí. La productividad el 17, las ventas el 20, el absentismo se reduce y aumenta la rentabilidad. Bueno, pues esto no se está teniendo en cuenta en este 3% y en este 9%, pero hay un impacto emocional del conflicto, además de un pago a los profesionales para resolver el conflicto. Vale, es difícil de cuantificar, ¿no? Como ya hemos dicho. Pérdida de la calidad de las decisiones. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos conflictos en las empresas? Bueno, pues eso, que las decisiones que se toman no siempre se toman acertadamente o no siempre son las mejores decisiones, que se reestructuran procesos para evitar el conflicto, eso también conlleva una pérdida de tiempo, que hay fuga de talento, hay que reemplazar personal cualificado, sabotaje, daños, robos, los costes emocionales y la desmotivación de la que hablaba yo ahora mismo. Y otros datos, estos ya son los últimos, otras cifras relacionadas con los conflictos que son interesantes. Me voy a ir primero a este apartado de aquí. Las empresas que tienen una cultura organizativa saludable informan que tienen una tasa de intención de rotación del 13,9%, porcentaje que asciende al 48,4% en las empresas con una pobre cultura organizativa. O sea, ya estamos viendo que la rotación de personal en empresas con una cultura organizativa es muchísimo menor, 35 puntos porcentuales, es una gran diferencia. Y con respecto al conflicto, podemos decir que el 85% del personal empleado experimenta algún tipo de conflicto al cabo del año. El 29% experimenta algún tipo de conflicto de forma permanente y esto es un problema para realizar el trabajo bien hecho. El 49% es resultado de egos y diferencias de personalidad.
El 34% de los conflictos es el resultado del estrés y de la sobrecarga laboral, el 25% ha sido testigo de ausencias y enfermedad debido a los conflictos y el 9% del personal empleado ha visto proyectos fracasar debido a los conflictos. O sea, los conflictos no solo se manejan a través de formaciones que imparto para resolver conflictos, sino que se trabajan desde la base de la cultura organizativa. O sea, hay que ir a la base, a los fundamentos, a los valores, a los principios, a la selección de personal, a que concuerden esos valores de empresa y persona. Así, a que generar climas laborales más saludables. Y ya os quiero hablar de los retos. ¿Qué retos afronta una empresa, una organización para integrar una cultura organizativa saludable? Bueno, el principal reto, el primero, el escollo más difícil es que el personal en posición de toma de decisiones crea en ello. Y esto es lo que comentaban en NextJam. Decían, bueno, no solo que crea en ello, sino que quiera pasar a la acción. Decía el CEO, no creo que haya ningún CEO en el mundo, en una empresa, que no crea que esto es necesario. Otra cosa es, primero, que esté dispuesto a llevarlo a cabo, ¿no? Y muchas veces una persona no está dispuesta a llevarlo a cabo porque, primero, igual piensa que realmente el retorno a la inversión no la va a ver o que es muy bonito hablar de ello, pero que luego no sabe cómo implantarlo. O también se habla mucho de cuando contratamos personal, el personal tiene que tener capacidades y habilidades y capacidad de adaptación, flexibilidad, y a veces son las personas en los equipos directivos, en la toma de decisiones, las que tienen que tener capacidad de adaptación, porque si una empresa como Johnson & Johnson, que opera desde 1886, tiene como credo desde la década de los años 70 una cultura organizativa saludable y ha sobrevivido, y el principio básico de cualquier empresa es sobrevivir, o sea, eso es como, ¿no?, el número uno, ¿no? Lo número uno en una empresa es que los ingresos sean mayores que los gastos y sobrevivir, y lo tienen como parte de la cultura organizativa. Y ya hemos visto las cifras de los costes de no hacerlo. ¿Por qué no se hace? ¿No? ¿Por qué no se hace? Entonces, las personas que tienen el poder de decisión son las que tienen que dar el primer paso. Y tienen que dar el primer paso pensando no solo en el corto plazo, sino pensando en el largo plazo. Es decir, si queremos ver el retorno de la inversión el primer año, seguramente nos desmotivemos. Esto es como lo del ejercicio. Queremos decir al personal, vamos a ejercitarnos 1 hora 5 días a la semana, o queremos decir al personal, vamos a ejercitarnos 20 minutos 2 días a la semana. ¿Queremos ver el retorno a la inversión el primer año? Porque si lo queremos ver el primer año, nos vamos a desmotivar y seguramente no sigamos en el camino. Esto es una cuestión de perseverancia, pero a largo plazo, tener un personal al que se cuida motivado tiene un retorno de la inversión, porque existe ese componente de compromiso emocional con la empresa. Es, si me cuidan, yo te cuido, ¿no? Esto es una especie de win-win, todo el mundo gana. Otro reto muy importante es sortear las viejas dinámicas establecidas. Claro, cuando una empresa ya tiene una trayectoria y viene de una trayectoria, imaginémonos, antes yo he hablado de un tipo de liderazgo, que tiene un tipo de liderazgo, cambia ese tipo de liderazgo. Esos cambios se tienen que hacer paulatinos, ¿no? Entonces, hay dinámicas que se establecen, y esto es como en la dinámica en las relaciones personales, se establecen dinámicas que cuesta cambiar. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que los cambios deben ser paulatinos, no podemos hacer este cambio de forma abrupta. Otro reto es cómo comunicamos y hacemos llegar el mensaje. Queremos crear una organización, una cultura organizativa saludable, pero ¿cómo lo comunicamos? ¿Cuáles son los canales? Hay que definir muy bien, las empresas tienen que definir muy bien esos canales y cómo lo quieren hacer llegar. Pero es muy importante la comunicación y que todo el personal de la empresa sepa que esa cultura existe. Por ejemplo, Johnson & Johnson, en el vídeo, si lo veis completo, veréis que a lo largo de los pasillos
ponen como mensajes, son mensajes como, pues bueno, aliméntate bien, sube las escaleras, haz ejercicio, no sé. Son formas indirectas de crear una cultura organizativa saludable en la empresa. Tú estás recibiendo inputs constantemente de que eso es una prioridad en la empresa, no simplemente que esté en un papel de valores y filosofía empresarial, sino que se perciba en el ambiente. Otra cosa que decían es que el CEO de la empresa bajaba todas las mañanas al gimnasio. Eso es un ejemplo, ¿no? Cuando vemos que la persona que está representando a la empresa es el ejemplo de esa cultura saludable. Y luego también el reto es la coherencia con los valores corporativos. Esto es un reto cuando ya tenemos al personal en la plantilla, definimos quizás los valores que no lo habíamos hecho y es el reto de cómo, ¿no? Cómo alinear los valores del personal que ya tenemos con los valores de la filosofía que queremos integrar. Esto supone un reto. Y ahora me gustaría comentaros que dentro de las acciones que se pueden llevar a cabo para crear una cultura organizativa saludable está la formación. Es una más de ellas, pero claro, cuando damos formación al personal estamos creando cultura saludable. Entonces sí que quería comentaros que en marzo, a través de la Cámara de Cantabria, vamos a ofrecer una formación que es el programa WELL Salud en la Empresa. Y tiene distintos objetivos, objetivos para las organizaciones y objetivos para las personas. En el caso de las organizaciones, los objetivos son prevenir situaciones de estrés en la empresa. Hoy en día, además, el estrés provoca las bajas las bajas pueden estar provocadas por distintas cosas. Los trastornos musculoesqueléticos están en el número 1 de duración de baja, pero en el número 2 están las bajas provocadas por el estrés. Realmente la pandemia nos ha sometido a todos y a todas a una situación de más tensión y eso está generando que en el trabajo sea un gran problema. De hecho, yo la semana pasada justo pues hice un vídeo sobre la medicación que se le está dando a las personas que trabajan en empresas. Es que 1 de cada 4 personas en las empresas está medicada con somníferos, sedantes o ansiolíticos. Es realmente una cifra a mí que me asusta, ¿no? Entonces trabajaremos para prevenir, ofreceremos formaciones para prevenir situaciones de estrés en la empresa, que yo creo que estas competencias son absolutamente necesarias hoy en día, para mejorar el clima laboral, para mejorar la motivación del personal empleado, para capacitar al personal con conocimientos sobre autocuidado, porque esto es importante. No solo es la empresa, la cultura organizativa de la empresa la que tiene que cuidar a la persona, es la propia persona la que tiene que sentir que se tiene que cuidar a sí misma, ¿no? Y comenzar a crear una cultura organizativa saludable. Ese es el fin del programa para las organizaciones y para las personas, que en realidad es un programa para las personas, pero tiene objetivos, ¿no? Definidos para cada ámbito. Bueno, para las personas, a mí me parece muy interesante que la persona que asista a este programa formativo conozca cuáles son los síntomas del estrés a corto, a medio y a largo plazo para prevenir situaciones problemáticas futuras. Porque cuando sabemos identificar los síntomas del estrés, estamos más capacitadas y capacitados para no llegar a una situación de burnout. El síndrome de estar quemado, que además desde el 1 de enero de este año se ha reconocido por la OMS como un accidente laboral, como una enfermedad laboral. Entonces, es muy importante que la persona sepa reconocerlo, porque a veces tenemos problemas musculares y creemos que el problema está en los músculos, pero el estrés muchas veces lo que hace es tensionarnos y se refleja muscularmente, pero resulta que el problema no es muscular, sino mental. Y esto, cuando se sabe y se conoce, se puede prevenir males mayores. Otro es identificar las primeras señales de alarma relacionadas con el estrés, que está muy relacionado con el primero. Adquirir herramientas para poder manejar y afrontar mejor una situación de estrés. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en una situación de estrés? Y hay momentos en el trabajo en los que realmente, oye, son puntas de trabajo, es así, y hay trabajos que a veces son estresantes porque por la capacidad, por la responsabilidad que tiene una persona en el trabajo, hay momentos en los que no se puede evitar estar estresado. Pero si sabemos gestionar el estrés, no es lo mismo como si no sabemos hacerlo. Primero, saber identificarlo y luego saber gestionarlo. Entonces podremos sobrellevarlo mejor y no superar el umbral.
Potenciar nuestra resiliencia es una manera indirecta de reducir los niveles de estrés. Si nos formamos en las habilidades y en las competencias para ser resilientes, lo que conseguiremos es que el umbral nuestro del estrés aumentará. Es decir, tendremos más capacidad para sobrellevar situaciones complejas y difíciles. Aprender a comunicarnos de forma más eficiente. Esto es muy importante para gestionar los conflictos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Desde dónde nos comunicamos? Hay que hacer un trabajo casi de autoanálisis, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con la otra persona? La parte emocional en la comunicación. Conocer distintas formas de afrontar un conflicto, porque claro, el conflicto se puede evitar, el conflicto podemos tener una actitud competitiva hacia el conflicto, podemos tener distintas actitudes, pero todas las actitudes que se pueden tener ante un conflicto pueden ser interesantes aplicadas en la situación acertada. Entonces hablaremos de las situaciones y las estrategias para afrontar un conflicto. El 60%, y esto el 60% de las personas no tienen habilidades para desarrollar, para afrontar un conflicto y no se les enseña estas habilidades. Cuando tenemos personal en la empresa muy competente haciendo lo que tenga que hacer, no quiere decir que sea muy competente a la hora de resolver un conflicto con otra persona, porque esto está relacionado con las relaciones humanas, que es el apartado más complejo en las empresas. Y esto se puede enseñar. Entender qué necesidades tenemos a nivel físico para prevenir dolores musculares. He comentado que la baja de mayor duración en las empresas son los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, vamos a tratar también el tema de la ergonomía y la salud física. Aprender a gestionar emociones negativas, esto es fundamental porque hay momentos en los que hay frustración, en los que hay desmotivación. A pesar de que todo sea maravilloso y perfecto, puede suceder por motivos personales, incluso ni siquiera relacionados con la empresa. Entonces está bien capacitar a las personas para que tengan esas herramientas, desarrollar pautas alimenticias saludables y trabajar para conseguir la igualdad en la empresa, que es para prevenir situaciones de acoso, es para hacer a las personas más tolerantes y trabajar en la diversidad también, ¿no? Estos serían los temas, son 8 temas formativos, como veis aquí: el estrés, la resiliencia, la comunicación, los conflictos, la ergonomía, las emociones, el liderazgo y la igualdad en la empresa. Y estas son las fechas en las que se van a impartir las formaciones. Van a ser los jueves y los martes a partir del 17 de marzo y hasta el 12 de abril, justo Semana Santa, en horario de mañana de 9:15 a 1:30. Bueno, a mí solo me queda deciros gracias por estar ahí, por haber estado atentos a la conferencia. Espero que os haya resultado interesantes, que podáis, si estáis intentando crear una cultura organizativa saludable, dar los primeros pasos, y si creéis que las formaciones os puede resultar de vuestro interés. Realmente la formación son 30 horas que yo creo que os puede cambiar la vida, sinceramente. Espero veros en marzo y ahora podemos resolver dudas y preguntas. Si tenéis, Erika, no sé si es así, y si no, sería el momento. Sí, Eva, yo en primer lugar quería darte las gracias y felicitarte porque me parece que ha sido una exposición fabulosa, un recorrido además detallado y a la vez bueno, pues ágil por todos los detalles fundamentales de cómo implantar y la importancia de hacerlo, esta cultura saludable. Entonces, voy a empezar leyendo una de las preguntas que nos trasladaba concretamente Mónica Izquierdo, que nos preguntaba, a ver si le puedes dar un poquito de luz, sí, sobre cómo tendría que hacer una empresa para mejorar aquellos conflictos que tienen su origen en el ego, ¿vale? Y añade algo más. Dice, cuando es el sabotaje, cuando quien sabotea es pieza fundamental. Creo que es una pregunta compleja, ¿eh? Es una pregunta compleja. Vamos a empezar, claro, porque ¿qué recomendaciones le darías? Yo preguntaría primero, claro, el ego. Es que el ego realmente es un problema. Y yo creo que aquí lo que habría que hacer primero es una formación, porque una persona que tiene un ego muy desorbitado
si además es otra persona del trabajo la que va y se lo dice, puede generar todavía más conflicto, ¿no? Decir como, oye, pero mira. Entonces, yo sí que creo que para estas cuestiones es interesante esa intervención externa y en una intervención externa tratar este tema. Realmente el ego no conduce a absolutamente nada. La vida es demasiado breve como para estar luchando por una idea, a no ser de que haya una agenda oculta. A veces, ¿no? Hay agendas ocultas en las empresas y entonces lo que tendremos que ser es un poco inteligentes, intentar saber qué es lo que hay detrás. Pero si es ego por ego, ¿no? Por así decirlo, lo que yo haría, porque es muy difícil a la hora de hablar con esa persona, es una intervención de, ya digo, o sea, una formación para trabajar competencias personales y en las competencias personales, las habilidades personales, no ya las sociales, sino las personales, hablar de este tema, de la necesidad de desprendernos de somos nosotros los únicos los que tenemos la idea absoluta, ¿no? Esto es que se ve mucho en el mundo de empresa, ¿no? Se ve mucho la competitividad cuando realmente para llegar a un destino común lo que necesitamos es la colaboración. Entonces, intentar acercarse desde ahí. Y luego, si se ve que no se puede, porque hay casos en los que nos vamos a encontrar enfrente a una persona que no va a saber escuchar. Es que es así, hay personas que no saben escuchar. Entonces, esta intervención tendría que ser en equipos reducidos y a lo largo del tiempo. No vale solo con una formación puntual. Hay empresas que se dedican, yo tengo compañeros que se dedican a hacer intervenciones a lo largo del tiempo para mejorar el clima laboral de los equipos precisamente por este tema. O sea, se puede hacer, pero requiere esfuerzo y requiere una inversión. Pero cuando estamos hablando de que invertimos en personal, estamos hablando de que invertimos en temas como este, que son fundamentales a la hora de poder trabajar bien en equipo. No sé si he resuelto la duda, porque no es sencillo. Eva, eso tendría que decírnoslo Mónica. Por mi parte, yo creo que sí. No es sencillo, no es sencillo. No es sencillo, pero lo que es la orientación queda clara y requiere de un esfuerzo importante, por supuesto, pero si fuese sencillo no estaríamos aquí. Nada, no sé si alguien más quiere añadir alguna pregunta. Están felicitándote a través del chat, Eva. Pues no lo he visto, muchas gracias. Bueno, para mí, yo quiero decir que ha sido un placer poder compartir este tiempo, que yo todo lo que hago lo intento hacer, ¿no?, con la mejor intención posible para promover o para ser parte del cambio, que si se han quedado con alguna duda o pregunta, que a través igual de ti, Erika, de la cámara, pues me lleguen a hacer sus preguntas, yo encantadísima de resolverlas. La presentación también creo que he visto que alguien igual la quería, la podemos hacer llegar también, ningún problema. Si me la facilitas, yo se la hago llegar junto con el enlace de la grabación y la encuesta de satisfacción. Y de verdad que sí, que lo que diría es que las personas que crean que puedan mejorar algo personalmente, como habilidades personales, competencias, su calidad de vida, las personas que estén realmente motivadas en mejorar su calidad de vida, la formación que vamos a dar es única. O sea, porque yo personalmente he estado casi 2 años documentando toda la formación que se va a impartir a través de la cámara, o sea, porque es mi trabajo de investigadora. Al fin y al cabo soy científica, me he ido a estudios científicos para ver cuáles son las mejores herramientas para poder mejorar nuestra propia salud. Así que sí que recomendaría que asistierais, porque yo creo que puede marcar un antes y un después a la hora de tomar decisiones y de mejorar la energía y de mejorar, ¿no?, cómo estamos e incluso cómo nos posicionamos ante la vida. Yo estoy convencida de que así será. He pasado el enlace a través del chat para que puedan consultar ahí más información, para que puedan ver el folleto con todo el programa detallado de los diferentes módulos que has previsto. Y nada, lo que dices, cualquier consulta adicional pueden trasladármela al correo y yo te la haría llegar, pueden contactar con nosotros en la cámara. Y, a ver, veo que ha llegado, a ver, en este intervalo Mónica añade otra pregunta.
Un poco en relación con el estrés, nos quedan unos minutitos, habíamos previsto hasta las 11:30. Yo mientras tú estés dispuesta, Eva, y Sí, por supuesto. Además me parece muy interesante. Estoy leyendo la pregunta y me parece muy interesante. Sí, pues eso, Mónica preguntaba cómo abordar el estrés en momentos de mucha carga de trabajo. Salud y trabajo colaborativo, salud mental a la hora de mantener una actitud positiva frente a la adversidad y los noes en el trabajo, que al final son parte de la clientela, de burocracia administrativa. Hay muchos factores que influyen en esa carga de estrés. Bueno, pues sí, porque el estrés, como he dicho hoy en día, es uno de los grandes problemas, ¿no? Entonces, cuando tenemos mucha sobrecarga de trabajo, supongo que estos son momentos puntuales, pero si no lo fuesen, imaginemos que tenemos sobrecarga en una temporada. Sucedió en la pandemia, cuando volvimos del confinamiento, pasó el verano, de repente todo lo que no se había hecho durante todo el año se hizo concentrado en 2 o 3 meses. No sé si os acordáis, pero esto fue así. Todo lo que no se había vendido, todo lo que no se había hecho, pues de repente fueron 2 o 3 meses concentrados. Una cosa es cuando es un momento concentrado de tiempo, 2 o 3 meses, imaginémonos que en ese tiempo tenemos más estrés. Otra cosa es que sea todo el año. O sea, si es todo el año, es inviable. Tener exceso de estrés a lo largo del tiempo nos lleva sí o sí a un burnout. Puede durar más, puede durar menos. O sea, pero es un hecho que superaremos nuestro umbral. Entonces, si es por un momento determinado y a lo largo del resto del tiempo, del resto del año, hemos tenido actitudes y hábitos saludables, es decir, nos hemos estado alimentando bien, hemos tenido una buena higiene de sueño, hemos hecho ejercicio, si en esos momentos puntuales, ¿no?, que pueden ser de semanas, que no digo que tenga que ser de días, conseguimos por lo menos mantener una higiene de sueño adecuada. Imaginémonos que no podemos dormir 7 horas, que vamos a dormir 5, ¿no? Que realmente eso supone un estrés para el cuerpo, pero que lo vamos a hacer durante unas semanas y que lo podemos compensar los fines de semana. Yo ahí lo que recomendaría es esos días de más carga de estrés, que al fin y al cabo son de lunes a viernes, se concentra de lunes a viernes, intentar tener una pauta de sueño la máxima posible, o sea, si por lo menos las 5 horas, ¿no? Hay personas que con 5 horas duermen maravillosamente, pero hay personas que necesitan 7 y 8. Entonces, por lo menos dormir bien y compensar el fin de semana, es decir, los fines de semana utilizarlos para uno mismo, no sobrecargar el tiempo libre en cosas en esos momentos de estrés. Entonces, dejarse tiempos de reposo, de desconexión, que no lo podemos hacer entre semana, que seguro que entre semana en algún momento fuera del trabajo también podemos hacerlo el fin de semana. Que tenemos personas a cargo y que en esos momentos tenemos que pedir ayuda. O sea, muchas veces nos cuesta pedir ayuda porque creemos que somos inmunes a todo, que somos superwoman, superman y que conseguimos hacerlo todo, pero no. Tenemos que ser conscientes de que si estamos pasando por un momento de mucho estrés, tenemos que pedir ayuda. Entonces, dormir bien, comer de una manera muy saludable. Imaginémonos que no podemos ir a un restaurante, que no podemos hacernos la comida, que no tenemos el tiempo. Snacks saludables, frutos secos, fruta, yogures líquidos, cualquier cosa que nos dé energía y que nos dé energía a lo largo del tiempo. Y cuando nos paremos a comer, intentar que las comidas tengan aceites como virgen, aceites de oliva virgen, etcétera. O sea, eso es muy bueno para el cerebro, porque estamos sometiendo al cerebro a una carga de estrés. Entonces, el cerebro necesita nutrientes para compensarlo. Entonces, nos tenemos que alimentar muy bien. Es una de las cosas que se suele descuidar. Es que tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo para comer. Pero 5 minutos para comernos unos frutos secos, un yogur líquido, un pan con aceite, lo que sea, tenemos siempre. Entonces, es cuestión de llevar en una bolsa, en un tupper, en algo así para darnos energía. Y luego también las técnicas de gestión de estrés. Y con técnicas de gestión de estrés me refiero, hay muchos tipos de técnicas. Unas son las que más conocidas, son las de relajación, es decir, en momentos antes de dormir, por ejemplo, hacerse una meditación guiada, hacer unas respiraciones. Eso hace que el cerebro
se calme, se relaje y nos ayuda a conciliar mejor el sueño. Y esto es muy importante. Pero también hay técnicas cognitivo-conductuales. Claro, todo esto lo explicaremos en el programa, pero las técnicas cognitivo-conductuales nos van a la parte más de esos pensamientos rumiantes. Cuando estamos en una situación de estrés somos más irascibles, tendemos a pensar más en bucle y si tenemos un problema le damos muchas vueltas al problema. Entonces se trata de aprender a identificar esas situaciones y, por ejemplo, no catastrofizar, no tener pensamientos negativos, ¿no? Hacer eso y dejarse espacios. A lo largo de la semana da igual el trabajo que tengas que hacer. Ponte espacios para darte un paseo, que no puedes ir a correr, no pasa nada, pero sal y date un paseo, despéjate. Es importantísimo en periodos de estrés moverse, porque el estrés se acumula en el cuerpo y la manera que tiene el cuerpo de eliminar el estrés es con el movimiento. Es la primera herramienta para gestionar el estrés, el movimiento. Así que serían esas las primeras claves que yo diría. Importantísimo todo eso que recomiendas, Eva, desde luego. El movimiento, que parece algo tan sencillo y no encontramos la ocasión para hacerlo, hay que ponerlo como una tarea más y una tarea de las imprescindibles. C. Blanco nos preguntaba, estamos ya en tiempo, estamos terminando, pero no quería dejar de plantearte estas dudas que nos trasladaba. ¿Cómo abordar los factores psicosociales en el teletrabajo cuando el aislamiento supone una carga emocional negativa? ¿Vale? También añade la misma persona que le parece interesante reflexionar sobre una cultura saludable con perspectiva de género. Entonces, bueno, son dos que... Empiezo igual con lo último, sí. Porque de hecho en las formaciones yo aquí no he mencionado nada en los beneficios, etcétera. Sí que he mencionado de paso el acoso. El acoso tiene perspectiva de género porque se acosa más a la mujer que al hombre. Entonces en el programa, por ejemplo, formativo sí que vamos a trabajar la igualdad porque es fundamental, ¿no? En la perspectiva de género. Hay muchísimos factores que indican que las mujeres en los puestos de trabajo, eso por un lado, sufren más acoso psicológico, acoso sexual también, ¿no? O sea, hay varios tipos de acoso y luego también por la cultura en la que hemos crecido se asocian ciertos valores con el hombre y ciertos valores con la mujer. Y esos sesgos hay que eliminarlos porque muchas veces nos limitan. Entonces a mí me parece interesante tratar la perspectiva de género. O sea, es un tema muy interesante y por eso, de hecho, en el programa Well lo vamos a abordar. Con respecto al aislamiento, bueno, es que el aislamiento ciertamente sí supone una carga emocional, porque las personas somos seres sociales, o sea, socializamos y creo que todas las personas, todos los que estamos aquí ahora estamos viviendo una situación muy anómala, sobre todo al principio, en la que no hemos podido hacer lo que queríamos con las personas que queríamos, nos hemos tenido, ¿no?, que distanciar. Esto supone una carga, es un factor de estrés psicosocial totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar esos espacios burbuja. Quiero decir, imaginémonos que estamos teletrabajando y yo os voy a decir la mayor parte del tiempo teletrabajo. O sea, yo la mayor parte del tiempo me voy a poner como ejemplo, ¿de acuerdo? Yo vivo sola y la mayor parte del tiempo teletrabajo. Bien. ¿Qué es lo que hago? Os voy a poner mi caso. Intentar tener esos espacios personales de conexión con personas, una red de confianza con personas con las que sé que yo me puedo comunicar, que puedo hablar por teléfono, que puedo quedar, salir y dar un paseo, porque la conexión con otras personas es fundamental. Entonces, la red emocional, ¿no?, la red con otras personas es realmente una red. O sea, realmente, lo podemos visualizar como una red para no caer en problemas de salud mental. Y las personas que están aisladas mucho tiempo son las que tienen mayor riesgo de sufrir una enfermedad mental. Por lo tanto, sí supone una carga, pero hay formas de compensarlo. Y esas formas es nutriendo a las relaciones importantes que tenemos cerca. Y si no las tenemos, crearlas. Y una última pregunta, vamos a cerrar aquí. Erika Hernández preguntaba, bueno, si tienes conocimiento, si sabes cuándo va a ser el próximo foro. Has mencionado antes el foro del año pasado
¿Tienes información de cuándo será el de 2022? El año pasado fue en septiembre, entonces me imagino que se hará sobre la misma fecha. Este foro en concreto al que yo asistí y moderé una mesa, lo llevó a cabo el correo, entonces me imagino que poniéndose en contacto con ellos le podrán decir exactamente las fechas previstas para el próximo foro, pero yo intuyo que será en la misma época, en septiembre, pero por si acaso es mejor que les contacte directamente. Muy bien, gracias, Eva. Pues creo que podemos cerrar aquí, hemos cumplido tiempo, programa, y ahora mismo en este momento no hay más preguntas. Si las hubiera, yo les invito a que me las trasladen a través del correo electrónico. Quiero darte las gracias de nuevo por tu tiempo, por tu implicación, porque me consta cómo, bueno, pues has documentado y preparado toda la sesión y cómo te has volcado en ello, lo cual te agradezco muchísimo, Eva. Y Bien. nada, seguimos en contacto para el lanzamiento del programa web. Pues nada, un saludo a todos. Ha sido un maravilloso placer estar aquí hoy. Muchas gracias, buen día y mucha salud. Hasta luego.